Hola, bueno, pues hoy les quiero compartir un poquito sobre un amor sin igual. Este, Vamos a ver o a revisar Juan 19, los últimos versículos y el capítulo 20. Y bueno, pues como ya sabemos, en estas fechas, justamente ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Se celebra no solo en México, en muchos países. O sea, la realidad es que no es una tradición local, es una tradición a nivel mundial, que fue la crucifixión y que resucitó Jesús, ¿verdad? Al tercer día. Aunque pues la iglesia tradicional se queda mucho o hace como más énfasis en la crucifixión, ¿no? Todo lo que fue el evento de la crucifixión. Y ya yo les había compartido en otra ocasión que el clímax o el punto clave de la crucifixión fue cuando Jesús muere, ¿no? O sea, ese fue el clímax del acto. Pero no se queda allí, ¿no? Y Jesús no se queda en eso nada más. Hay una resurrección y ahora es lo que te quiero compartir porque justamente, pues, el domingo o al tercer día Jesús resucita, ¿no? Y bueno, o sea, estamos en estas fechas donde se celebra esto y hay mucha información y estudios científicos que hablan sobre esto que pasó. Sencillamente, como les platicaba o les he dicho en otras ocasiones, tan fácil como ahorita estamos en el 2026 después de Cristo, ¿no? O sea, tan fácil o tan sencillo o tan claro que en los años que nosotros llevamos hay un antes de Cristo y un después de Cristo, o sea, está marcada en la misma historia, ¿no? Está situado en la historia. Entonces, ahí hay una evidencia más que clara de que sucedió, ¿no? Y bueno, en los evangelios, los evangelios son los primeros 4 libros que están en el Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Estos 4 evangelios o estos escritos, podríamos decir que hicieron estas personas que algunos vieron y otros les platicaron lo que pasó, lo dejan por escrito, en rollos en aquel tiempo, ¿no? Bueno, los científicos y los historiadores, los que se encargan de investigar y analizar lo que ha pasado en el mundo, sitúan la crucifixión durante el gobierno de Poncio Pilato. Y bueno, si han leído, escuchamos a Pilato en estas historias, ¿no? Quien gobernó Judea entre el año 26 y 36 de Cristo. O sea, este fue el periodo en el que él gobierna. Eso ya limita un rango posible en que haya sucedido la crucifixión. Además, los relatos indican que ocurrió cerca de la festividad judía de Pascua, que más o menos por estas fechas se lleva a cabo, que por esta temporada podríamos decirlo, porque no lo tenían ellos tal cual, perdón, como meses, sin embargo, pues era por esta temporada, que se basaba en el calendario lunar, o sea, ellos más bien se basaban en este calendario. La evidencia astronómica, que es la ciencia dura, explica que la Pascua judía comienza con la luna llena. Entonces, si sabemos, pues la Tierra pasa cíclicamente por las mismas estaciones, los mismos periodos, son 300, bueno, ahorita en el 2026 ya hay más estudios, ¿no? Tan es así que acabamos de ver y de ser parte en la historia de la humanidad con el Artemis, se llama, ¿no? 2, que fue lanzado a revisar la luna. Entonces se siguen haciendo estudios. Entonces esta ciencia dice que la Pascua judía comienza con la luna llena. Entonces, astrónomos han calculado, han sacado ahora sí que en las cuentas, más o menos de cuántas lunas llenas han pasado, llenas visibles en Jerusalén durante esos años. Entonces, ellos marcan como posible fecha, porque obviamente no hay una exactitud, que podría ser entre el 7 de abril del año 30 después de Cristo o el 3 de abril del año 33 después de Cristo. Si bien sabemos en la Biblia, habla que a los 36 años de edad muere Jesús, ¿no?
Es lo que está aquí, pero pues como la ciencia no estudia la Biblia, ¿no? Están investigando y en estas investigaciones han sacado esas posibles fechas, ¿no? Entonces ambas caen en viernes, que coincide con justamente estos festejos que nosotros consideramos también el viernes, el sábado y el domingo de resurrección, ¿no? Y entonces aquí el porqué de la importancia de la resurrección de Jesús. Quiero que leamos, eh, bueno, quería que leyéramos en los 4 evangelios esta porción donde habla de la crucifixión, pero si las leemos nos vamos a tardar mucho, porque son bastantes versículos. Entonces, pues ustedes en casa léanlo, o sea, es Mateo, en Mateo se encuentra a partir de la porción que yo voy a leer, porque hagan de cuenta que es exactamente así como que las mismas porciones, en uno, en el otro y en el otro, ¿no? En los 4 evangelios. Entonces, en Mateo está a partir del capítulo 27, versículos 45, hasta que termina el libro de Mateo. En Marcos inicia en Marcos 15, 42 y hasta que termina el libro de Marcos. En Lucas está en el capítulo 23 a partir del versículo 50, igual hasta que termina Lucas. Y en Juan, que es en donde me voy a quedar, es el capítulo 19 a partir del versículo 38. Ese es el que vamos a leer hasta que termina el libro de Juan. Entonces, lo que quiero que entendamos es que cada uno de los libros, los escribe pues una persona diferente, ¿no? No es la misma persona la que la escribió. Y así toda la Biblia, o sea, toda la Biblia pues está escrita por personajes diferentes. Sin embargo, si leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una relación durante todos los 66 libros y todas las historias se entrelazan en Jesús, ¿no? En el Antiguo Testamento era una profecía, en el Nuevo Testamento se convierte en una realidad que vivieron. En la actualidad es una realidad que podemos seguir viviendo nosotros si creemos en esto que pasó. Ahora, yo ya te hablé de una evidencia, ¿cómo podríamos decirlo? Física, ¿no? O real que científicos tienen sobre que el hecho sucedió. Pero Cristo va más allá de eso, va más de una realidad, o sea, va más allá y trasciende a una fe en que yo crea en que eso pasó y que eso que pasó tiene poder sobre de mi vida. Si no, pues en vano estaría yo hablando aquí, ¿no? Estaría dando todas estas explicaciones, porque creemos que pasó y que resucitó y que gracias a eso es que ahora yo puedo tener esa relación con Dios y hacia allá quiero que lleguemos justo a esta parte en que no solo se queda en una crucifixión, sino en que resucitó y nos deja su espíritu, que es el que mora en nosotros, ¿va? Entonces, vamos a ir leyendo, vamos a leer Juan 19 a partir del versículo 38, donde pues ya pasó la crucifixión, ya Jesús muere, y entonces dice el versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, le dijo, sí, toma, ten, aquí está, yo ya para qué lo quiero, ¿no? Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, recordemos, es otro personaje que en algún momento cruzó palabras con Jesús, pero él era no de los funcionarios, era como de los, ¿cómo se les llaman? Pues los fariseos, de los fariseos, los estudiosos de los rollos de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces, él conocía de la palabra y cruzó con Jesús, ¿no? Entonces supo de Jesús. El que antes había visitado a Jesús de noche, o sea, ese mismo, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Si ven la serie
Ajá, de Chosen, justo sale Nicodemo y hay unas escenas donde él sale justamente haciendo como que cositas así de inciensos y cosas así. Entonces, yo me imagino que se basaron en este versículo para hacer esta escena, ¿no? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies, aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces recordemos que Nicodemo pues era de los que sabían, ¿no? De todas estas leyes o tradiciones. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, o sea, no habían enterrado a nadie ahí. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, ahí fueron y lo dejaron. No lo velaron como usualmente hacemos, porque él muere un viernes, ¿no? Así como los científicos ya lo investigaron, que cayó en un viernes, fue en un viernes y al día siguiente pues era sábado y entonces en las tradiciones de los judíos el sábado es su día de reposo, entonces ese día no podían hacer más nada, ¿no? Más que reposar. Por eso en ese momento, ¿qué hicieron? Pues rápido, vamos y lo llevamos, ¿no? Porque al día siguiente pues ya no se iba a poder hacer nada. Entonces en ese momento van y lo llevan, como dice aquí en el versículo 42. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. En cada libro empieza así como dice aquí, o sea que Jesús, el mismo personaje, José de Arimatea, lo pide, o sea, pide el cuerpo de Jesús. Pero hagan de cuenta que en cada libro van como agregando, como si, o sea, los que estamos aquí vinieran y me preguntaron, oye, ¿cómo fue la pandemia? ¿No? Se me ocurre, que es algo que vivimos ya nosotros, ¿no? No, pues fíjate que fue así, así, así. Y luego van con Anita, Anita, ¿cómo fue la pandemia? Y entonces Anita le agrega otra cosa más de lo que yo ya había dicho de cómo había pasado la pandemia. Y luego van con Lalo y Lalo le agrega otro poquito más. No, fíjate que es que se murieron miles de personas. Entonces, la información recabada, podríamos decir que, o sea, en cada persona se vivió o la escuchó de forma diferente y además también iban como añadiendo, bueno, no añadiendo, sino recuperando más información sobre lo que había pasado. Entonces, si yo me voy a Mateo, en el capítulo 27, viene exactamente, o sea, así como sucedió, pues, pero hagan de cuenta que un poquito más concreto, ¿no? Y Juan, pum, o sea, Juan así como que se desborda y se abre así totalmente y dice, pasó esto y esto y esto, o sea, él sí ya relata más específicamente las cosas. Por eso estamos leyendo Juan, ¿va? Pero sería muy bueno también leer los otros porque hay cosas que en Juan no vemos que en Mateo sí y que en Lucas sí, entonces para mí la idea es que vayamos como sumando, ¿no? No que añadamos ni nada, sino que se sume a lo que Dios nos quiere mostrar y cuál era el objetivo de ellos, pues mostrarnos la realidad, ¿verdad? Entonces, ahora sí, el capítulo 20 dice, el primer día de la semana, o sea, el primer día de la semana es domingo, ¿no? María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, imagínense, o sea, a las 5 de la mañana, no se me ocurre, se despertó al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Se usaba que ponían como una piedra para tapar, no eran como las tumbas que ahora nosotros conocemos, sino que era un hueco en una piedra o en un cerro y ya ponían una roca para taparla, pues me imagino que para que no salieran los olores, ¿no? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Aquel al que amaba Jesús, aquí se refiere a Juan, ¿va? Juan. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, y fueron al sepulcro, ¿no? O sea, María Magdalena corrió y les chismeó, oigan, no está, ¿no? Y ahí van todos también a corroborar la información. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea, Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí,
pero no entró. Luego Simón Pedro, que llegó atrás de él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, ya los habían quitado, ¿no? Quiero pensar que era como la corona, ¿no? ¿Recuerdan esta escena que siempre la representan, ¿no? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, o sea, fueron a decirle ahora a los otros discípulos, ¿no? Fueron a llevarles el chisme, ¿no? La información. Pero aquí vemos como, o sea, aquí ya habíamos pasado en los capítulos anteriores, cuando Jesús estaba con los discípulos y les había dicho, o sea, al tercer día resucitaré. Pero aquí parece tal que o se les había olvidado o no le creyeron, ¿no? Una de dos. Entonces, uno dice que, o sea, el que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Quién es este? Juan, ¿verdad? Juan. Bueno, en el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar desde el sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, o sea, se le apareció Jesús, ¿no? A María. Jesús le dijo, mujer, o sea, aquí ya es Jesús hablando, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, o sea, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, o sea, yo lo voy a traer de regreso, ¿no? Porque era el cuerpo de Jesús. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, o sea, como que ya escuchó su voz, lo reconoció, que quiere decir maestro, o sea, maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar antes de continuar sobre lo que hemos leído y sobre lo que viene después. ¿Va? Gracias Dios te damos en esta tarde, Señor, te pido que abras entendimiento en nuestras vidas, Señor, y que lo que acabamos de leer y lo que vamos a continuar leyendo, Señor, tenga sentido en nuestras vidas. Que tú traigas revelación a nuestro espíritu, que nuestro espíritu pueda entender, Señor, qué es lo que nos estás mostrando a través de esas palabras, Señor, a través de lo que tú hiciste por nuestras vidas, a través de lo que tú hiciste en la historia, Señor, y que tú partiste este velo en dos en ese momento en que fuiste crucificado, pero que la historia no queda allí, Señor, sino que la historia continúa, que los libros en tu palabra continúan explicándonos qué sigue, qué va después, Señor, de esa muerte y de ese pago que tú diste en esa cruz, por cada uno de nosotros que creemos en lo que tú hiciste, porque sabemos que si no creemos, pues no tiene sentido, Señor, pero nosotros confesamos con nuestra boca que tú moriste en esa cruz y que eso que tú hiciste tiene valor para nuestras vidas porque nos ha hecho a nosotros también resucitar, Señor, y ser una nueva criatura en ti, Padre. Esta es la verdadera razón de lo que tú hiciste, de que tú mandaste a tu Hijo, Señor, para que muriera por cada uno de nosotros aquel día, hace más de 2000 años, Señor. Gracias, Padre.
Amén. Entonces, hasta aquí nos quedamos en que María se da cuenta que Jesús ya no estaba y va y les avisa a los demás, ¿no? Y Jesús se le aparece y le dice, bueno, soy yo, ya el que estás buscando, pues ya no está ahí tirado, ¿no? Y aquí podemos ver que, o sea, Jesús no está acostado, no está crucificado, Él resucitó. Y este es el verdadero sentido de lo que Él hizo. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, ¿no? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, o sea, porque no supieran que estaban allí, porque ya andaban, pues mataron a Jesús, ¿no? Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En otra, no me acuerdo si es Lucas o Marcos, justo esta parte dice que el que le reciba, ¿no? El que le reciba le serán perdonados sus pecados. Y el que no, dice una palabra específica, pero, o sea, pues no serás perdonado, ¿no? Vivirás en muerte. Entonces, aquí, habiendo dicho esto, el versículo 22 dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, Jesús hizo el sacrificio, pero ahora deja ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en ellos y entonces ahora sí, ellos también sean discípulos y vayan, porque también en Lucas y en Marcos, justo en esta parte dice, id, o sea, Jesús les dice, id y hacer discípulos a las naciones, ¿no? Recibiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí, o sea, aquí viene como más específico que les sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Nos deja el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que mora en nosotros y ahora las cosas que Él hizo, ¿quién? Jesús, nosotros también las hagamos. Y aún mayores, dice todavía en otros versículos, aún mayores que las que yo he hecho, ustedes también van a poder hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Porque Él vino antes, o sea, antes que todo esto, Él vino, murió y nos dejó a su Espíritu. Hizo muchas cosas, hizo milagros, hizo prodigios, pero como decía Lalo, el fin de la venida de Jesús no fueron los milagros, sino el morir por nosotros y dejar el reino a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya voy entendiendo un poco, porque justo hablaba esto y cómo es el otro, porque tristemente, por generaciones nos han dejado creencias, ¿no? Como el seguir haciendo este tipo de cosas de ejemplificar la crucifixión y todas estas cosas que hacen, por ejemplo, aquí en Iztapalapa, ¿no? O sea, esto va más allá de eso. O sea, Jesús ya, o sea, no se quedó ahí enterrado, no se quedó ahí clavado, no se quedó sepultado. Él resucitó y va más allá de eso. Y en esa parte justamente dice, recibid el Espíritu Santo, porque las cosas que yo hice, ustedes las van a hacer. Y aún mayores. Y en versículos anteriores, o sea, en los otros libros, en Marcos dice, ir y predicar el Evangelio. Pero, o sea, ese ir es en el que yo voy en mi vida, o sea, en el camino en el que yo voy, justamente eso revisábamos, porque en Mateo dice, id, coma,
y hacer discípulos. O sea, no dice, id y vayan, o sea, así como de voy a ir a decirles de Dios. O sea, en mi trayectoria, en mi camino, te voy a hablar, pero más que hablarte, mi vida va a ser un ejemplo de lo que Jesús vino a transformar en mi vida. Entonces, para nosotros ese id es eso, o sea, es entenderlo como esa parte, o sea, de en tu caminar vas a predicar de Dios, pero no porque como tal estemos, o sea, ahorita yo estoy hablando de Dios, porque es algo que nosotros hemos aprendido y que queremos que la gente lo vea, lo entienda, pero lo crea, más que nada esto que está aquí escrito por años y por generaciones. Ha sido y seguirá trascendiendo, porque esta es la realidad. Jesús murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día y dejó a su Espíritu Santo para que viniera a morar en nuestras vidas. Y ahora la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos ese espíritu. En el Antiguo Testamento hacían un tabernáculo, hacían una arca de oro para que ahí se posara el Espíritu. Esa arca somos nosotros, ese templo somos nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Continuó en el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí un corto comercial, ¿no? O sea, imagínense que desde esos tiempos ya se usaba el seudónimo, ¿no? O ¿cómo se dice ahorita que el alias, ¿no? El alias, ¿no? O sea, desde ese tiempo ya era Pedro alias Simón, ¿no? El apodo, ¿no? O sea, desde ese tiempo ya eran apodos, ya tenían también sus apodos, entonces, bueno, para que nos ubiquemos, pues desde entonces se usaba y es Tomás, llamado Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos le platicaron, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Imagínense el grado de incredulidad, ¿no? Yo creo que si Jesús se me apareciera así, yo le diría, Señor, ya llévame, ¿no? O sea, me asustaría o no sé. Pero imagínate, o sea, que es de fe. No creamos que Jesús lo tengo que ver físicamente para que lo crea, porque es una fe que es trascendente, ¿no? Va más allá de lo que mis ojos físicos pueden ver. Sin embargo, ellos se les presentó, ¿no? Sí se les presentó. El versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, aquí lo vemos, o sea, se les vuelve a presentar, y con ellos ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Imagínate, aquí decía Lalo, me decía hace rato, es que hay personas que dicen que traspasaba paredes, pues creo que por esto lo dice, ¿no? O sea, porque las puertas estaban cerradas, o sea, no había forma de meterse, ¿no? Y se puso en medio y les dijo, o sea, pero se metió, ¿no? ¿Cómo? Pues porque era algo surreal, algo surreal. ¿Cómo? Porque era el cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Antes de subir al Padre. Antes de, así es, de subir al Padre, ¿no? Les quería dejar este mensaje, o sea, este ya era su último mensaje. Imagínate que, o sea, la crucifixión no lo fue todo, o sea, todavía después de la crucifixión pasó esto. Entonces se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ya se los había repetido, ¿no? Arriba, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, o sea, tócale, ¿no? Tócale y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, la Adriana, ¿no? Ya llévame, Señor, porque Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, ahí yo le agregaría, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Así como dos cachetadas. ¿Estás viendo o no estás viendo? ¿No? El 30.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, terminamos ahí el capítulo 20 y dice, o sea, Jesús termina con esto, ¿no? O sea, bueno, no Jesús, los que escribieron dicen, si tuviéramos que escribir todas las cosas que él hizo, no nos alcanza, ¿no? Serían muchísimos más libros. Pero esto en poco que te estoy dejando escrito es para que creas que Jesús murió y resucitó y para que tengáis vida en su nombre. Termina con eso el capítulo 20, pero no voy a terminar yo allí. Vamos a continuar en el capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, otra vez el mismo que no creía, ¿verdad? Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no lo reconocieron. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no, o sea, no habían pescado nada, ¿verdad? Entonces no tenían. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿quién era? Juan, ¿verdad? Es el Señor. O sea, allí le cayó la revelación, ¿no? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca. O sea, Pedro dijeron, es el Señor, ay, sí es el Señor, y se aventó al agua para llegar más rápido, ¿no? Ahora dijo, no me gana Juan, ahora le gano yo a Juan. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, ya estaba lista la comida. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. No, dijo, no me voy a ver como tonto. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. O sea, se le siguió presentando, y me acuerdo que Lalo me había dicho que más o menos, o sea, calculan, ¿no? Porque tampoco viene así como a ciencia cierta escrita, como 40 días cuando pasa el Pentecostés, ¿no? Que es el Espíritu Santo se posa y sobre los que creyeron. No voy a decir que los discípulos porque había más personas. Entonces, vamos en el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué tan reiterativo? Pues por si se acordarán, Pedro lo niega 3 veces. Entonces así como de te estoy recordando que en cualquier ratito vuelves a fallar, ¿no? Las mismas 3 veces que él lo niega, perdón. Pero lo que me llama más la atención aquí es que termina la frase Jesús diciendo, apacienta mis corderos, pastorea, porque si se acuerdan antes de esto, Jesús les dice, van a ir y van a ser discípulos. Entonces yo entiendo o quiero entender que cuando Jesús termina estas frases y les dice, pastorea mis ovejas, es porque le está diciendo lo que ahora él va a ir a hacer, ¿no? Ok, bueno, sí, sí me amas, pero aquí no se acaba todo. Esto continúa, ¿no? 18. De cierto te digo, Jesús hablando, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿El que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, a ti qué, ¿no? Al revés, a ti qué, no, que a ti. O sea, a ti qué, o sea, ¿qué te importa, ¿no? En pocas palabras. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, el discípulo amado, Juan, ¿verdad? Y entonces, o sea, dice, ¿y este qué no? Pues a ti qué. O sea, que no te importe el otro, que te importes tú mismo. Hacia quién estamos poniendo nuestra mirada y, o sea, en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo, en las personas o en el mismo Jesús, ¿no? En lo que Él hizo, en lo que Él vino a hacer. Y entonces, hasta aquí nos quedamos, porque de aquí ya sigue Hechos y ya en Hechos sigue hablando de más cosas que pasaron después de justo de esta parte, ¿no? Y que nos siguen hablando de lo que ahora los discípulos hicieron en el nombre de Jesús, porque también ellos llegaron a hacer milagros y los hicieron en el nombre de Jesús, como les decía, porque en el versículo que dice que estas cosas que yo hice ustedes harán, pero aún mayores harán en mi nombre. Pero lo que yo les decía o lo que les quería como dejar es que no se trata nada más de la crucifixión. Se trata de que hubo una resurrección y en esa resurrección Jesús viene por 40 días, los está visitando para darles como que las últimas instrucciones de lo que ahora ellos tenían que hacer para que cuando Él subiera al Padre y allá nos guardara un lugar a nosotros, mientras estemos en este plano, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a vivir? Pero para empezar, tenemos que confesar que Jesús murió, que resucitó y que su Espíritu Santo vive en nuestras vidas, mora en nuestras vidas y es el que nos guía en cómo debo de actuar, en cómo debo de vivir, en cómo debo reaccionar, ¿no? Porque aquí pareciera que
que no están hablando de discípulos, que están hablando de personas normales como nosotros, que dudamos, que fallamos, que nos equivocamos y que aunque ellos volvieron a ver a Jesús, aún seguían dudando. En Lucas, en Marcos, vemos cómo Dios les dice, justo en estas partes, Jesús les dice, ¿por qué dudan, incrédulos? ¿No? Aquí no lo leímos. Por eso yo les decía, yo quería leer a las cuatro versiones, porque en cada una cambian algunas cosas que ya, pues aquí en Juan no las vemos, que son importantes porque revelan nuestra humanidad, ¿no? Revelan nuestra debilidad humana y que definitivamente, pues, deberíamos de tomarnos de su mano y depender de él para poder seguir caminando. Pero muchas personas, pues, desgraciadamente, buscamos en otros lugares, tratamos de encontrar soluciones en otras cosas, en otras formas, y desviamos nuestra mirada a lo que realmente debería de ser, que es en Jesús. Y a nosotros nos gustaría mostrarte y enseñarte, o sea, que no hay otro lugar más que aquí. Su palabra es ese pan que debemos de comer día a día para aprender cada vez más de él. Y entonces acercarnos más a ser como él, a su ejemplo que nos dejó. Entonces, la palabra es nuestro pan de cada día, como dice, ¿no? Dice que todos los días busquemos de él para que aprendamos de él. Y entonces yo te quiero dejar el porqué de la importancia de la resurrección de Jesús, porque su resurrección nos garantiza una vida eterna. Lo vemos en 1 Corintios 15, podemos ir a 1 Corintios 15, 20 y 20 al 22. 1 Corintios 15, del 20 al 22, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección no es solo un milagro, sino una promesa para todos. Ahora, la resurrección nos da justificación y nos salva. En Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Justificación de quién? Pues de nosotros delante del Padre. La resurrección confirma que el sacrificio fue aceptado. O sea, Dios dijo, por un hombre entró el pecado, por un hombre hay salvación, ¿no? Cumplió, o podríamos decir, hizo el pago como debía de serlo, ¿no? Nos da también la resurrección de Jesús una nueva vida espiritual en Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, aquí no quiere decir, o en ninguna parte leemos que tenemos que ir y hacer nuestra propia cruz de madera y clavarnos porque ya Jesús lo hizo. O sea, no se refiere a eso, sino que aquí habla de un bautismo, ¿verdad? O sea, ser bautizados para nacer de nuevo, pero no habla tampoco de me voy y me crucifico como un bautismo, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en ese detalle, ese ya es otro tema para charlar después. En resumen, el Antiguo Testamento nos habla de la profecía del Hijo del Hombre.
O sea, en el Antiguo Testamento vemos esta profecía hablándonos de 1000 formas al pueblo judío de arrepiéntanse, de así no son las cosas y tienen que creer en Jesús, pero en una profecía donde nos habla de Jesús. En el Nuevo Testamento vemos el nacimiento de Dios, donde nos dice que el verbo se hizo carne en forma de hombre. ¿Quién? Jesús. Y su crucifixión, que fue el pago por los pecados. Y o sea, no termina allí, y la resurrección, que es la promesa de ser vivos. Porque el pago de nuestros pecados era muerte. Pero en Cristo hay salvación, ¿no? Hay pago. ¿Y la salvación a qué se refiere la salvación? Pues a ser librados o liberados, perdón, del pecado y de las consecuencias del pecado, porque toda acción tiene consecuencias, buenas o malas, las tiene, ¿no? Y también la salvación se refiere a esa reconciliación con Dios. Esa reconciliación es, había un pecado que hacía como interferencia. Jesús corta cuando, si leemos también esta escena de la crucifixión, en la Biblia habla de que al momento que él deja de respirar, el velo se rompe, ¿no? Porque él paga y entonces hay un acceso directo con Dios. Acceso que lo puedo tomar en el momento en el que yo creo. Creo en lo que Jesús hizo. Y recibimos vida eterna. No podemos quedarnos en que fue crucificado, que resucitó y ya. Así como a los discípulos se les reveló al tercer día, o sea, fue lo que leímos, ¿no? Se les revela Jesús. Ahí no termina la historia. La historia continúa en nuestras vidas, en el que cree para salvación y su Espíritu Santo, que también es Dios mismo, llenando nuestras vidas en una constante comunión, en una constante revelación. ¿A través de cómo? De su escritura, a través de la palabra y también a través de nuestra oración, que es ese tiempo con Él en donde Él nos puede hablar con voz audible, si nosotros lo creemos. Porque esa es la llave. La fe es esa llave que, ¿vale? Y pues bueno, espero que haya sido claro y que haya sido de bendición en sus vidas lo que les compartí, pero sobre todo que haya sido claro para que lo puedan vivir y para que lo crean y para que veamos que esto que pareciera muy complicado, que a veces nos dice en la Biblia y que a lo mejor cuando que venimos de una iglesia tradicional se vuelve tan complejo y tan lejano, que es lo que les compartí la vez pasada. Dios es tan cercano, o sea, es todo lo contrario. Es tan sencillo, es tan cercano y tan cotidiano como sentarnos un momento a leer y a prestar oído para escucharle. ¿Vale? Pues nos vemos en la próxima. Chao.